Yo hice con ustedes la clase de neoplasias de encéfalo. Ya habíamos determinado cuáles eran las neoplasias más frecuentes, tanto en varones como en mujeres. Si bien es cierto, las neoplasias medulares no son tan frecuentes como las de encéfalo, es importante que ustedes tengan un conocimiento general de estas, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía de la médula espinal. Ya empezaron a grabar, ¿verdad? Ya. Bien, ustedes saben que la médula espinal filogenéticamente viene a ser la estructura del sistema nervioso central más antigua y se encuentra albergada dentro de un conducto que es el conducto raquídeo, que justamente está formado por la columna vertebral. ¿Ya? Sabemos que la médula espinal tiene su límite en la parte superior a nivel de la decusación que se encuentra en el bulbo raquídeo en su parte final, para luego dar lugar a la médula espinal propiamente y continuarse con sus intumescencias a nivel cervical y lumbar para terminar en un cono medular que está localizado a nivel de la vértebra L1, ¿ya? Que es la primera vértebra lumbar. Recordarán ustedes que la médula, al igual que las estructuras del encéfalo, se encuentra rodeada de meninges duras y blandas, y además que entre la dura madre de la que protege la médula espinal y la pared vertebral existe un tejido denso de tejido graso donde se encuentra el plexo venoso. Recordemos también que este espacio que encontramos a nivel de la columna vertebral no se encuentra a nivel del cráneo, ya que en el cráneo la dura madre está totalmente adherida al hueso y este espacio en el cráneo es virtual. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en cualquiera de estas estructuras, incluida la médula espinal, puede empezar a crecer una neoplasia, ¿ya? O sea, un tumor, ya sea a nivel medular, ya sea propia de las envolturas que se encuentran a nivel del canal raquídeo o incluso a nivel de las raíces que salen tanto en la parte anterior como posterior de la médula espinal para formar los nervios raquídeos. E incluso pueden formarse tumores a nivel de la grasa que se encuentra rodeando la médula espinal o a nivel óseo o cartilaginoso. ¿Ya? Entonces, teniendo esas consideraciones, vamos a continuar. Bien, ahí nuevamente tenemos esquemáticamente una imagen de la médula espinal. Recordemos que la médula espinal tiene ciertos engrosamientos, habíamos dicho, a nivel cervical y lumbar, para dar justamente inicio a los plexos que tenemos tanto a nivel cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro. ¿De acuerdo? Es allí donde el diámetro del canal raquídeo alcanza mayor diámetro, siendo ya a nivel dorsal el diámetro de menor tamaño, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando existen lesiones que van a ocupar estos espacios que son diametralmente pequeños, la médula espinal se va a ver afectada en sus funciones, sobre todo en aquellas vías que ustedes muy bien deben conocer, que están relacionadas con la motilidad y con la sensibilidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas vías que están relacionadas con la motilidad y con la sensibilidad? ¿Alguien recuerda? Corticoespinales. Ya, muy bien. Entonces tenemos la vía córtico-espinal, que es la vía encargada del movimiento, ¿no es cierto? Entonces es la primera motoneurona. Como ya habrán repasado ya ustedes en años anteriores o incluso en clases teóricas o prácticas en este año, recuerden ustedes que la vía piramidal se inicia pues a nivel del lóbulo frontal en la circunvolución precentral en el área 4, ¿de acuerdo? Allí se encuentran las células piramidales gigantes de Best y desde allí van a descender atravesando múltiples estructuras profundas encefálicas, así como del tallo cerebral, para llegar finalmente a la médula espinal, en dos lugares específicamente, tanto en el cordón lateral, el mayor porcentaje de las fibras, ¿sí? Formando así
el haz piramidal cruzado, y un pequeño porcentaje, el 20%, en el cordón anterior, ¿sí? Que es el haz que no se cruza. Pero además de esta vía, que es la vía motora, tenemos otras dos vías que están relacionadas con la sensibilidad. Una de ellas es el haz espinotalámico lateral, que, como bien menciona ahí, está relacionado con la sensibilidad del tacto, ¿ya? Del dolor y de la temperatura. Este haz, que está relacionado con la sensibilidad superficial, básicamente, también va a tener una disposición especial en la médula espinal. Recordarán ustedes también que el haz espinotalámico está formado por la sinapsis de 3 neuronas, ¿no? Tiene 3 relevos, desde la parte más periférica hacia la parte más superior, ya a nivel del encéfalo, específicamente a nivel del tálamo, llegando la última neurona a el área 1, 2 y 3 en el lóbulo parietal, por detrás de la circunvolución central, ¿ya? Por eso se llama circunvolución postcentral. Muy bien, entonces, teniendo en consideración la presencia del haz espinotalámico lateral, tenemos que tener en cuenta que también tenemos un haz espinotalámico, pero que se va a encargar de conducir la sensibilidad profunda, ¿sí? Que va a estar relacionada más que todo con la varestesia, la varognosia y la sensibilidad de tipo vibratorio, como la palestesia, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración estos tractos, ustedes van a poder topografiar cualquier tipo de lesión, no solamente una lesión provocada por un tumor, sino también una lesión provocada por un traumatismo, ¿ya? O por cualquier estructura que realice un efecto de compresión o de masa sobre la médula espinal. Entonces hay que tener en consideración estas tres vías, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí, en forma esquemática, estamos tratando de presentar la localización tanto del haz córtico espinal, ¿ya? El que está en anaranjado, ¿sí? Que se encuentra en el cordón lateral, habíamos dicho, en su mayor porcentaje, así como en el cordón anterior, un pequeño porcentaje. De la misma forma, tenemos el haz espinotalámico lateral, relacionado, ya habíamos dicho, con la sensibilidad superficial, y en el cordón posterior tenemos los fascículos de Gol y de Burdach, o de Gracilis y cuneatus, relacionados con la sensibilidad profunda, ¿ya? Entonces, esa es la primera consideración que tenemos que tener también presente. La segunda consideración, ¿no? La primera fue la anatómica. Muy bien. También tenemos que tener en cuenta que los axones que forman la médula espinal no están dispuestos de manera desordenada. De hecho, tienen una organización arquitectónica muy precisa y exacta, de tal forma que nos permite topografiar con mucha exactitud el nivel de las lesiones, ¿ya? Esta disposición no solamente está dada para la vía espinotalámica, sino también para la vía córtico-espinal. Entonces, si ustedes observan en este esquema, en donde tratamos de representar cuáles son las fibras que vienen desde la punta del dedo de nuestros pies y cómo es que van ascendiendo, cómo es que se van disponiendo de manera ordenada, en relación a las fibras, por ejemplo, que vienen de los miembros superiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la parte tenemos el cordón posterior, ¿sí? En donde se ve que aquellas fibras que traen la sensibilidad profunda de las partes más distales de nuestras extremidades inferiores están localizadas un tanto medialmente, ¿ya? Seguidas de la región lumbar, de la región torácica y de la región cervical, que están un tanto más lateral. De la misma forma, en la parte posterior. En la parte lateral tenemos que ver la disposición también tanto de la vía córtico-espinal como de la vía espinotalámica. De tal forma que, por ejemplo, si yo tengo algo que está comprimiendo la médula de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a comprimir primero? Va a comprimir aquellos nervios que que nacen en la parte sacra de la médula espinal, y después, si esa compresión continúa, se va a dirigir a aquellas fibras de la región lumbar, seguidas de las que van a la región torácica y a la región cervical. Ya estamos hablando aquí de los plexos, ¿no?
después de la médula espinal van a salir aquellos axones que van a formar los nervios raquídeos que finalmente van a formar parte del sistema periférico. Pero recuerden que todos ellos van a traer toda la información o van a llevar la información hacia esos lugares, ¿ya? Entonces, es como que tienen un ordenamiento en capas de cebolla, ¿no? Las fibras que van, por ejemplo, hablando de sensibilidad, a la planta del pie, por ejemplo, estarán más externamente dispuestas que aquellas que van, por ejemplo, digamos, al dorso del pie, o aquellas que van a la rodilla estarán más externamente que aquellas que van, por ejemplo, a la zona de la cadera. Y obviamente mucho más notorio va a ser que aquellas fibras que van al miembro inferior se van a encontrar en la parte más lateral que aquellas que van a los miembros superiores, ¿ya? Entonces, esto lo van a entender un poquito mejor ahorita que vamos a ver unas imágenes para que ustedes puedan saber cómo es que la tumoración o la lesión que está creciendo en la médula o comprimiendo la médula se está disponiendo, ¿ya? A ver, veamos esta imagen también. Bueno, lo mismo que pasa para el haz espinotalámico lateral, va a pasar también para la vía córtico-espinal en relación a la motilidad. Si nosotros tenemos un paciente que manifiesta que en forma progresiva ha ido perdiendo fuerza, primero en los pies, y que luego con el pasar de tiempo ha ido perdiendo la fuerza de repente para flexionar la rodilla o la cadera, y que poco a poco esa fuerza ha ido aumentando e incluso ha ido invadiendo las extremidades superiores, ¿no? De tal forma que ya no podía mover los dedos, luego no podía doblar el codo o los hombros. Ya estamos hablando de un compromiso que va desde la parte más distal de nuestras extremidades a la parte más proximal de nuestro cuerpo. Entonces podríamos pensar que esta lesión está comprimiendo a la médula de afuera hacia adentro, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque también puede haber lesiones que estén comprimiendo la médula de adentro hacia afuera. Y ya vamos a ver qué tipo de lesiones son esas con mayor frecuencia, ¿ya? Muy bien. Basados en esas vías que les he mencionado, nosotros tenemos que ver que va a haber varios tipos de lesiones medulares, ¿ya? Puede ser una lesión medular en la parte posterior, en la parte lateral o en la parte anterior. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una sección medular, ¿ya? A cualquier nivel, estamos hablando en general, nosotros vamos a tener estas tres cositas, ¿ya? Primero, que se va a afectar, por ejemplo, yo hago la sección medular al lado, una de mi sección medular en el lado derecho, ¿ya? Entonces yo voy a tener pérdida de fuerza, ¿ya? Si yo hago de mi sección medular, por ejemplo, a nivel lumbar, ¿ya? Estoy hablando de mielómeros a nivel lumbar, pero en la médula, porque recuerden que la médula solamente va hasta L1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El paciente no va a poder mover las extremidades por debajo de ese nivel, pero ipsilaterales a su lesión, ¿ya? No va a poder mover. Si es en el lado derecho, pues no podrá mover la extremidad del lado derecho. Y tampoco va a tener sensibilidad profunda en ese lado de la lesión. ¿Ya? Entonces, tanto sensibilidad profunda como función motora va a estar alterada en ese lado de la lesión. Sin embargo, cuando ustedes evalúen la sensibilidad superficial, van a ver que va a estar alterada esta en el lado contralateral y más bien va a estar preservada en ese lado. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración también esta particularidad y esta hemisección medular, semiológicamente ustedes la conocen con el nombre de un síndrome, que es el síndrome de Bronce-Quart. Muy bien, entonces en esta representación, por ejemplo, se esquematiza muy bien cómo es que una lesión expansiva puede comprimir la médula espinal, ¿no? En este caso, está comprimiendo de afuera hacia adentro. Es una lesión entonces extramedular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Vamos a observar una pérdida progresiva de la fuerza y de la sensibilidad, pero que se va a iniciar en las partes más distales del cuerpo, ¿no? Puede que se localicen primero en las extremidades inferiores y dependiendo del nivel vaya ascendiendo incluso a las extremidades superiores, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta cómo es la evolución de la sintomatología del paciente. Cuando ustedes hacen la anamnesis del paciente,
le tienen que preguntar cómo es que inició la enfermedad y cómo es que fue progresando, ¿no? Entonces allí ya ellos les van a describir que perdieron primero la fuerza probablemente en los pies o en las rodillas o de repente a nivel de la pelvis y como si fue ascendiendo o no a nivel de los miembros superiores. Siempre y cuando la lesión sea alta, ya sea a nivel cervical, dorsal o lumbar, ustedes van a poder establecer el nivel de la lesión. Lo contrario pasa, por ejemplo, cuando hay lesiones intramedulares o incluso lesiones que pueden ser originadas en el centro de la médula, alrededor del conducto del epéndimo o incluso dentro del conducto del epéndimo. Por esa disposición que hemos descrito de las fibras, ¿no? Vamos a ver que esa tumoración va a comprimir más bien primero las fibras que van hacia los plexos cervicales y braquiales, después las fibras que van hacia el tórax y después aquellas fibras que van a ir a los plexos lumbares y sacros. Por lo tanto, en estos pacientes más bien se va a producir el inicio de la enfermedad de proximal a distal, ¿no? Manifestará de repente un compromiso primero a nivel, si es, por ejemplo, a nivel cervical la tumoración, pues indicará el paciente que primero tuvo compromiso de fuerza en los miembros superiores y ya después o al final de su enfermedad probablemente el compromiso sea en las extremidades inferiores, ¿ya? Entonces, esa es una de las diferencias más relevantes para que ustedes puedan diferenciar cuál es el tipo de crecimiento del tumor, ¿no? Si es un tumor que ha crecido probablemente de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la médula y está comprometiendo esas fibras, ¿ya? Otra consideración que tenemos que tener es las características de las fibras, ¿ya? Nosotros sabemos que una raíz va a tener diferentes funciones, va a tener fibras, entre ellas que se encargan de conducir el dolor, otras que ya básicamente, propiamente van a transmitir lo que nosotros denominamos como el tacto, la temperatura o la sensibilidad profunda, y otras como las motoras. De estas tres, las más susceptibles de percibir un estímulo son las dolorosas. ¿Por qué? Porque tienen poca mielina alrededor de sus axones. Por lo tanto, cualquier estímulo va a despertar una sintomatología en que el paciente justamente manifiesta, ¿no? Cuando hay un síndrome de compresión medular, lo primero que va a perder el paciente, lo primero que va a presentar el paciente es dolor, ¿ya? Justamente por ese déficit de mielina que tienen los axones que transmiten el dolor. Después, secundariamente, probablemente el paciente va a manifestar una pérdida de sensibilidad, ya sea dependiendo del grado, hipoestesia o anestesia, y finalmente la pérdida de fuerza debido a que las fibras motoras son las que más protegidas están de mielina. ¿Ya? Entonces, esa característica también la tienen que recordar. Bien, muy bien. Entonces, hemos hablado en forma general de cuál es la arquitectura de la médula espinal en relación a los tractos ascendentes y cómo es la disposición de las fibras que transmiten la sensibilidad superficial y profunda y la motilidad a nivel de una sección transversal de una médula. Pero recordemos también que nosotros en la médula tenemos segmentos medulares, que son los mielómeros, y cada uno de esos segmentos medulares van a estar representados en la piel a través de zonas que se denominan dermatomas, ¿ya? Nosotros tenemos entonces los dermatomas y tenemos que recordar los más representativos para hacer la topografía de una lesión, ya que recordemos que la médula se puede comprimir en cualquier nivel. Se puede comprimir a nivel cervical, se puede comprimir a nivel dorsal o se puede comprimir a nivel incluso lumbar o del cono medular, que ya vendría a ser la parte más inferior de la médula. Es por eso que ustedes tienen que reconocer cuál es la representación de cada una de estas zonas llamadas dermatomas en la médula espinal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando evaluamos a nivel de las clavículas, ¿sí? Estamos evaluando el mielómero E4, ¿ya? Por eso acá dice dermatoma C4 se va a corresponder con el mielómetro 4. Si nosotros evaluamos a nivel de las mamilas, nosotros estamos hablando del dermatoma 4,
¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, a nivel umbilical, estamos hablando del dermatoma 10. Entre este y las mamilas tenemos el apéndice sifoides, que más o menos estamos hablando del dermatoma 8. A nivel de la sínfisis púbica, del dermatoma número 10. Y de esa manera nosotros podemos determinar, por ejemplo, que a nivel de la cara anterior del muslo, a nivel de la ingle, estamos viendo el dermatoma L1. A nivel de la rodilla ya estamos representando el dermatoma L4. A nivel lateral ya de la pierna, pues el de parte del dermatoma L4, L5. Y a nivel posterior ya tenemos ya los dermatomas relacionados a las raíces del sacro, ¿ya? Muy bien. También es importante evaluar el tono del esfínter o de los esfínteres, tanto vesicales como anales, ¿ya? Porque ellos también tienen una función medular, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes determinen qué nivel de lesión es. Si ustedes, por ejemplo, encuentran una anestesia a nivel del dermatoma 4, pues ustedes podrán establecer que en ese mielómero medular probablemente haya algo que lo esté comprimiendo. Entonces, no van a hacer lo que hacen algunos colegas incluso, ¿no? Que le piden una resonancia encefálica cérvico-dorso-lumbosacra, ¿no? Nosotros sabemos que las resonancias son costosas, que las resonancias las realizan por segmentos, ¿no? No es que el paciente va y le dice, quiero una resonancia desde el cerebro hasta la punta del sacro y les cobran como si fuera un precio, les cobran por segmentos, ahí por lo menos les cobran como 5 resonancias. Entonces, cuando ustedes hagan su examen físico, tienen que saber localizar la lesión. Entonces, si ustedes encuentran un nivel sensitivo, ya que probablemente desde D4 hacia abajo el paciente no siente o tiene la sensibilidad disminuida, pues le pedirán, ¿no? Una resonancia magnética o tomografía de nivel dorsal, ¿no? Y específicamente ya cuando les den los resultados, ustedes explorarán en esa zona. Obviamente, cuando nosotros hablemos de un síndrome de compresión medular, que hasta ahorita ustedes recordarán que estamos hablando de sensibilidad y motilidad, pues vamos a encontrar un déficit sensitivo, que lo van a encontrar ustedes cuando hagan su evaluación de sensibilidad. Vamos a encontrar un déficit motor, probablemente este paciente no movilice las extremidades inferiores, ya de manera total o parcial. Ya ustedes han revisado la escala de Daniels y la escala de Oxford, que puntúa justamente la motilidad del 0 al 5, y ustedes podrán ver qué grado de compromiso tiene, ¿no? De repente en el pie tiene una escala de Daniels de 0 o de 1, y en el muslo todavía conserva algo de motilidad y tiene de repente 3 o 4, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo predecir que es una lesión probablemente que está creciendo de afuera hacia adentro, que está localizada a nivel dorsal, específicamente a nivel del milómero D4, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta topografía. Bien, los reflejos osteotendinosos también nos van a permitir precisar un poco más o afinar un poco más la topografía. En realidad debemos revisar todos los reflejos, sin embargo los más representativos son los que estamos colocando aquí, que son el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el rotuliano y el aquileo, que en forma rápida se debe examinar en un paciente en el lado derecho y en el lado izquierdo. También debemos buscar aquellos reflejos, ¿no?, que nos indiquen si la lesión es de primera o segunda neurona, como los cutáneo-abdominales, los tres, superior, medio e inferior, y buscar también los reflejos patológicos, ¿ya? Los reflejos patológicos. Es importante distinguir si la lesión es de primera o de segunda neurona. Recordarán ustedes que en una lesión de primera neurona, pues aparte del déficit de movimiento, vamos a tener, si es que ya estamos en una fase avanzada, pues una hiperreflexia con disminución de o ausencia de los reflejos cutáneo-abdominales y con presencia de signos patológicos como el signo de Babinski y sus sucedáneos. Muy bien. Entonces, esta parte que yo he descrito hasta el momento es la base, ¿ya? Es la base para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de cualquier tipo de lesión, ¿ya? De cualquier tipo de lesión, sea traumática o sea tumoral, ¿ya? Todo esto que les he explicado vale para hacer el diagnóstico topográfico y etiológico de cualquier tipo de lesión a nivel de la médula, ¿de acuerdo?
Entonces, ya hablando de las neoplasias medulares específicamente, les había mencionado que no son tan frecuentes, solamente abarcan el 15% de los tumores del sistema nervioso central y afortunadamente la mayoría de ellos son benignos, ¿ya? Son benignos. Nosotros tipificamos 3 grupos de neoplasias según justamente el patrón de crecimiento que tengan, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos neoplasias intramedulares, neoplasias que pueden ser extramedulares, pero que se encuentran dentro de la dura madre, y neoplasias que son extradurales, que han crecido probablemente en cualquier tejido que se encuentre circundante en el canal raquídeo, ¿ya? Muy bien. Entonces, de estas vamos a ver solamente las más frecuentes. Tenemos aquellas lesiones intramedulares, ¿no? Ya les había hablado yo cuál era el patrón de crecimiento, ¿sí? A ver, una paciente... Uy, se cambió un ratito. Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos una paciente que empieza con disminución de fuerza en extremidades superiores, ¿ya? De distal, incluso de distal a proximal y que después se extiende a las extremidades inferiores, ¿no? Entonces en estos pacientes yo tengo que sospechar en una lesión intramedular. ¿Cuáles son las más frecuentes? Ahí tenemos los gliomas, ¿ya? Que generalmente son gliomas de bajo grado y aquellas neoplasias que derivan de las células del epéndimo, ¿no? Recordemos que el epéndimo, el conducto ependimario, es el que se encuentra en el centro de la médula conduciendo líquido cefalorraquídeo. Bien, el otro tipo de neoplasias son las neoplasias extramedulares, pero que se encuentran dentro de la dura madre. Entonces, en ellos nosotros aperturamos la dura madre y vemos que hay tumores que están desplazando la médula espinal, ¿sí? Que la están comprimiendo también, pero en este caso de afuera hacia adentro. Dentro de estas, ¿cuáles tenemos? Tenemos a los neurinomas, ¿ya? Que pueden nacer en cualquier nervio raquídeo, ¿sí? Y que puede invadir el canal medular. Y también tenemos la presencia de meningiomas dentro de los más frecuentes. Los otros tipos de lesiones son las lesiones extramedulares, ¿sí? Pero que se encuentran también por fuera de la dura madre. Y generalmente estos están relacionados a tumores primarios vertebrales, ¿sí? A tumores ya secundarios, malignos, ya extendidos por una metástasis de repente en el pulmón, en la mama, en el riñón, en la próstata, ¿no? En las mujeres más frecuente cáncer de mama que se puede extender a la columna torácica. En los varones cáncer de próstata, ¿no? Que a través del plexo de Batson llegan hacia la columna lumbar y pueden dar estas imágenes de hipointensidad en una resonancia magnética. ¿Ya? Entonces esto ya es, esta imagen que acá se muestra es una imagen de una columna vertebral dorsolumbar totalmente invadida y provocándose metástasis, pero por un CA pulmonar. Muy bien. Entonces habíamos visto que dentro de los tumores primarios intramedulares los más frecuentes son los ependimomas y los gliomas. Hablando del ependimoma, vemos que este tipo de neoplasia aparece entre la segunda y sexta década de la vida y son neoplasias bien delimitadas, ¿ya? Se pueden extender a través de varios niveles de segmentos medulares y vertebrales y sí son factibles de ser resecados, ¿ya? Son tumores, dentro de todo, benignos, ¿ya? Permite realizar una exéresis total de la lesión y el paciente obviamente cuando llega ya llega con déficit, pero una vez retirada la lesión entra a un proceso de terapia física y puede recuperarse totalmente, ¿ya? Muy bien. Por ser un tumor benigno, obviamente la sintomatología pues es larvada, pausada, ¿ya? Generalmente no dan cuadros de inicio agudo. Como había mencionado, por las características de las fibras o de los axones que conducen los diferentes tipos de estímulos, pues primero se presenta el paciente con un dolor, ¿no? Un dolor intenso que se exacerba incluso por las noches, ¿ya? Tanto así que lo despierta al paciente por las noches. Y posteriormente va apareciendo los síntomas motores que, como ya les habíamos dicho, iban de forma de
proximal a distal, ¿no? De proximal a distal, ¿ya? Por ser una neoplasia intramedular, va de proximal a distal. El diagnóstico diferencial se hace con una resonancia magnética con contraste de un astrocitoma, que son los segundos tumores en frecuencia, ¿ya? Felizmente los gliomas de la médula espinal generalmente son gliomas de bajo grado, pero por su característica infiltrativa, pues no son curativos como en el caso de los ependimomas. En el caso de que los ependimomas se encuentren a nivel distal, casi ya a nivel del filium terminal y de la caudequina, no son tan fáciles de resecar como aquellos que se encuentran en segmentos más superiores. Bien, ahí en la imagen estamos viendo una resonancia magnética con un corte axial a nivel de la columna, con un corte sagital a nivel de la columna cervical, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el cerebelo, acá vemos la protuberancia con el bulbo raquídeo y vemos esta imagen que se ensancha y ocupa prácticamente casi todo el canal medular, ¿no? Y corresponde en este caso a un astrocitoma, ¿ya? En estos casos no es fácil resecar la lesión, incluso muchas veces nosotros solamente hacemos una biopsia para que el paciente pueda ir a otro tipo de tratamiento menos invasivo, ¿ya? Entonces, lo malo de estos es que son infiltrativos, uno saca la lesión y el paciente pues termina con una cuadriplegia, ya por justamente lesión de axones que se encuentran en medio de la lesión. Muy bien, la localización más frecuente es a nivel torácico, sin embargo, eso dice la literatura, hasta el momento yo solamente he visto a nivel cervical, ya, torácicos no he visto, ya, más he visto a nivel cervical, sin embargo, la literatura indica que son más frecuentes a nivel torácico. Ahí está, como les había mencionado, entonces muchas veces se tiene que recurrir a la radioterapia como único tratamiento para este tipo de lesiones. Ahí estamos viendo otro tipo de lesión ya en un nivel más inferior que también corresponde a un astrocitoma, ¿no? Bien, existen otro tipo de tumores intramedulares, ¿ya? Incluso glioblastomas, ¿no? Recordemos que los glioblastomas son gliomas de alto grado e incluso hemangioblastomas, pero son poco frecuentes, ¿ya? Más infrecuentes o más raros aún, tenemos los lipomas, ¿ya? Los quistes dermoides, epidermoides, teratomas congénitos, sobre todo a nivel distal, pero son muy infrecuentes, ¿ya? Entonces, lo más frecuente, ya les he dicho, los ependimomas y los astrocitomas, ¿ya? Que son neoplasias benignas de progresión lenta. Tumores secundarios intramedulares también pueden existir. Dentro de ellos, ¿recuerdan ustedes cuáles neoplasias daban metástasis? ¿Qué neoplasias cerebrales podían dar metástasis medular? ¿O en el neuroeje, se acuerdan? Porque eso va a ser una pregunta de examen. Por ahí escuché algo, pero a ver, no se escuchó muy bien. ¿Me puedes repetir? Ya. Entonces, hay ciertas neoplasias en adultos y en niños que pueden provocar metástasis, ¿ya? Una de ellas son los glioblastomas en adultos, por decir un ejemplo, pero hay algunas más que deseo que ustedes revisen cuando hagan su revisión de la clase que hemos realizado anteriormente. Y en los niños, por ejemplo, los meduloblastomas, ¿no? Esas neoplasias pueden provocar metástasis a nivel del neuroeje y provocar tumores a nivel medular de tipo infiltrativo. Bien, lesiones expansivas intradurales, pero extramedulares, ¿no? Si bien es cierto, se encuentran extramedulares, pero están comprimiendo la médula. Entonces, depende del grado de compresión, pues van a producir un síndrome de compresión medular completo o incompleto, o de repente uno de hemisección medular, como les he mencionado. Dentro de estos, los más frecuentes tenemos los neurinomas y los meningiomas. De estos, los más frecuentes son los neurinomas. De hecho, este mes hemos operado 2 pacientes con neurinoma. Una niña de 13 años que tuvo un neurinoma a nivel cervical y un joven
de 35 años que tuvo un neurinoma a nivel dorsal, no me recuerdo, sí. Afortunadamente, estas lesiones son lesiones benignas, de tal forma que cuando uno lo saca, el paciente se cura y la recuperación es asombrosa, porque muchas veces el paciente viene cuadriparético, ¿no? Con apenas de repente uno de movimiento según la escala de Daniels, y después el paciente se va caminando incluso, ¿ya? Entonces sí son lesiones que tienen que ser una vez diagnosticadas, tratadas rápidamente, porque está en riesgo la función medular, ¿ya? Entonces, dependiendo también del nivel, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta imagen estoy mostrando una resonancia magnética también en un corte coronal, donde se ve aquí el tronco encefálico, la médula espinal, y estamos viendo acá una imagen multilobulada, de bordes más o menos definidos, ¿no? Hiperdensa, hiperintensa, que capta contraste, y que más o menos aquí estamos hablando de nivel C2, C3. Recuerden que a esos niveles tenemos adyacentes los centros respiratorios y por debajo también tenemos la emergencia del nervio frénico. Entonces, si nosotros no tratamos a tiempo a este paciente, muy aparte de que probablemente no va a tener una adecuada función sensitiva y motora, tampoco va a tener una buena y adecuada función respiratoria e incluso el paciente se puede morir, ¿ya? Entonces el tratamiento es, una vez diagnosticado, inmediatamente tiene que operarse de urgencia. Una de las características que tienen estos neurinomas que al desarrollarse desde las vainas nerviosas pueden dilatar los agujeros o forámenes de conjunción por donde emergen, dando esta imagen en reloj de arena. ¿Ya? Entonces esta imagen en reloj de arena con un crecimiento tanto hacia el foramen e incluso fuera del foramen extraforaminal y hacia el canal medular, pues es una característica de los neurinomas. No es patognomónica, pero sí es una característica de ellos. ¿Ya? Bien, hemos dicho que nacen de una vaina, ¿no? De la vaina del nervio raquídeo, y por lo tanto, pues va a desencadenar un dolor que va a seguir un dermatoma en especial, ¿no? Por ejemplo, si habíamos hablado de ese paciente que tenía el compromiso del dermatoma D4, ustedes van a ver cómo el paciente, y ha pasado con un paciente, ya les voy a comentar en un momento, que viene con un dolor que solamente sigue el trayecto de un nervio intercostal que justamente va hacia la altura de las mamilas, que es el dermatoma D4. Y solamente viene con eso el paciente. Entonces, el paciente no siempre llega con un neurólogo o un neurocirujano. Primero se va con el médico general, que usted lo va a recibir probablemente al paciente primero, y después va paseando, por así decirlo, por diferentes especialidades. Yo tuve el caso de un paciente que tuvo un dolor de tipo neuropático en un dermatoma, en este caso fue D8, un poquito más abajo, ya casi a nivel del apéndice sifoides, y que al paciente no le daban el diagnóstico, ¿no? Incluso lo han operado de la vesícula, porque para mala suerte de él, el dolor, este tipo neuropático, venía por el lado derecho, y el médico que lo evaluó, o bueno, no sé si era médico, le hicieron una ecografía de hígado, vías biliares, le encontraron cálculos en la vesícula, ¿no? Una colelitiasis y lo operaron al paciente. Pero como esa no era la causa del dolor, después de la cirugía el paciente continuaba con dolor. Entonces lo vio el gastroenterólogo, le hicieron una endoscopía, colonoscopía, porque pensaron por ahí que podía tener un cáncer de colon. Y el paciente al final terminó operándose también del colon, le retiraron el apéndice y el paciente seguía con el dolor. Entonces ya al final llegó con el especialista, pues le pedimos los estudios que corresponden, hicimos la resonancia y encontramos un neurinoma a nivel dorsal, ¿no? Lo característico de este paciente era pues que solamente tenía el dolor neuropático, el paciente todavía no tenía compromiso sensitivo en relación a la sensibilidad térmica, ¿no? Sensibilidad superficial eh, o al tacto. Tampoco tenía déficit motor. Lo único que tenía el paciente era el dolor radicular. Entonces se encontró justo un tumor pequeño a nivel del foramen del nervio raquídeo D4 y ya se operó, ¿no? Pero hay pacientes que vienen y en la historia de la enfermedad, porque muchas veces ellos no le hacen caso o van donde un médico, les dan un tratamiento y como les dan analgésicos, pues dejan pasar el tiempo, meses, incluso años, y ya después vienen con un compromiso importante motor, ¿no? Deficitario.
Entonces sí hay que hacer un adecuado diagnóstico y por eso yo me detuve un poco al inicio en darles las pautas de qué es lo que principalmente ustedes tienen que conocer para hacer un adecuado diagnóstico, ¿ya? Los otros tipos de tumores que son intradurales, extramedulares, son los meningiomas. Tienen un comportamiento similar a los ependimomas, ¿ya? Porque ya saben que la compresión va a ser de afuera hacia adentro, son benignos, son de lento crecimiento. Generalmente cuando uno los opera, los envía a estudio anatomopatológico y son de grado 1, según la Organización Mundial de la Salud. Al igual que los meningiomas del encéfalo, predominantemente se presentan en mujeres entre la cuarta, quinta, séptima década de la vida, ¿ya? Y más frecuentemente a nivel torácico. Muy bien. Ahí tenemos la imagen de un meningioma, en este caso un meningioma muy localizado a nivel dorsal y en este caso un meningioma en placa, ¿no? Que ya es un poquito más difícil o más invasiva su cirugía, por lo que ahí tiene que abarcar diferentes niveles. Bien, y finalmente, hablando de las lesiones tumorales, tenemos las lesiones expansivas extradurales. Extradurales jóvenes, ustedes ya les dije, van a encontrar hueso, cartílago, tejido adiposo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar neoplasias benignas primarias y neoplasias malignas también. Dentro de las neoplasias benignas primarias tenemos una variedad. Los más frecuentes, los hemangiomas, ¿sí? Los quistes óseos aneurismáticos, tenemos también los osteoblastomas, los condromas. Dentro de las malignas, las primarias, una de las más frecuentes son los mielomas, ¿ya? Sobre todo vemos mielomas en el sexo femenino. Lamentablemente, como neoplasia, no tienen un buen pronóstico, ¿ya? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de neoplasias malignas. Dentro de estas se encuentran la enfermedad de Hodgkin, ya el tumor de células gigantes, e incluso con neoplasias malignas secundarias, ya, es decir, aquellas que vienen de otros sistemas, ¿no? Estamos hablando ya de metástasis, ya, por ejemplo, aquellas que vienen de mama, de riñón, de tiroides, de páncreas o ya del tubo digestivo. Bien, las más frecuentes entonces de las neoplasias expansivas extradurales, aquí tenemos las neoplasias, ¿ya? Las neoplasias. Entonces ustedes cuando vean acá resonancias con lesiones o imágenes hipointensas en múltiples niveles, ¿ya? Que lo más frecuente que he podido apreciar es a nivel dorsal y lumbar, cervical es muy poco frecuente, ¿ya? Y van a ver ahí que están tomadas 2, 3 vértebras, 4 vértebras, pero que no son contiguas, ¿no? Generalmente están en diferentes niveles, ¿ya? Muy bien. Esto es lo que queríamos presentar de las neoplasias, que me parece que es lo básico que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Otro cuadro, y acá voy a tratar de correr un poquito porque ya nos hemos excedido un poco del tiempo, que es muy frecuente y que vienen los pacientes, son las lumbalgias, ¿ya? Las lumbalgias, ¿no? Que como ustedes lo entenderán, es dolor en la región lumbar, que puede ser irradiado o no. Muchas veces primero va a ir al médico general o al médico internista, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de estas lumbalgias que muchas veces son por exceso de esfuerzo físico, ya sea por una ocupación o por un ejercicio habitual que uno puede realizar en su rutina diaria, o también puede ser de repente ocasionado por algún tipo de infección, ¿no? Sobre todo a nivel de las vías urinarias o algún tipo de cálculo de repente ahí en las vías urinarias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pero ya cuando ustedes hacen el diagnóstico diferencial, y no encuentran que hay una causa aparente, ¿no? Le piden su ecografía de riñones, vías biliares, está todo normal, le piden un examen de orina, aparentemente todo está normal. El paciente niega muchas veces haber hecho algún tipo de actividad fuera de lo normal, pero sí a veces lo que manifiestan los pacientes que hicieron movimientos bruscos o movimientos inusuales, ¿no? En posiciones viciosas que desencadenan este tipo de dolor que puede provocar esta enfermedad que es una hernia de núcleo pulposo,
que seguramente la deben haber escuchado en sus familiares o en su entorno, ¿ya? Ustedes felizmente son jóvenes, ¿ya? Pero la columna vertebral se empieza a degenerar a partir de los 20 años, ¿ya? Aunque es infrecuente en personas entre 20 a 30 años, ya a partir de esa edad hacia posterior ya empieza a incrementarse la presentación de esta patología. Entonces, nosotros recordaremos aquí, por ejemplo, que el disco intervertebral que procede de la notocorda, como ustedes recordarán, tiene en la parte superior e inferior la función de producir el movimiento justamente de esas estructuras adyacentes, ¿ya? Entonces, esta es la unidad, digamos, dinámica de la columna vertebral, que va a permitir, pues, amortiguar el movimiento en los diferentes tipos de posiciones, ¿no? Ya sea en flexión, en extensión, e incluso en movimientos de rotación. Entonces, veamos aquí un corte, por ejemplo, un corte transversal de un disco intervertebral, que justamente son los que van a ocasionar la hernia núcleo pulposo, ¿no? Vamos a ver un centro, que justamente es el núcleo que va a estar rodeado de fibras ya un poquito más compactas que van a formar el anillo del núcleo pulposo, ¿ya? En general, nosotros podemos decir que el núcleo pulposo es una malla tridimensional de fibras que van a tener básicamente, van a estar compuestas básicamente por agua y por colágeno, ¿ya? Es una sustancia de tipo, es un gel prácticamente, que a medida que se va a desgastar o se va a degenerar la columna vertebral, se va a ir deshidratando. Y esa deshidratación y disminución en la composición de colágeno va a generar que el anillo fibroso pueda sufrir pequeñas rupturas en estas fibras que se encuentran concéntricamente localizadas, haciendo que el contenido del núcleo pulposo pueda salir al exterior o protruir y comprimir estructuras que se encuentran adyacentes a estas, ¿ya? Entonces, existen múltiples sinónimos para una hernia de núcleo pulposo, ¿ya? Hablan de hernias discales, prolapsos de disco, un disco roto, múltiples de estas, pero el término correcto es una hernia de núcleo pulposo, que como ustedes ya saben, cuando han hecho seguramente la parte de cirugía, también les han hablado de hernias, que es la salida de un órgano o estructura fuera de una cavidad del cuerpo, ¿sí? Pero generalmente son estructuras anatómicas, ¿no? Bien, en el caso de la hernia de núcleo pulposo, pues nosotros entenderemos que es la degeneración y rotura de las fibras, justamente el anillo fibroso, con la salida del material que se encuentra en el núcleo pulposo hacia el exterior del disco intervertebral. Y esto generalmente va a producir una compresión, tanto de las estructuras que se encuentran en el canal raquídeo, ya, que puede ser la médula espinal incluso, o los nervios raquídeos que se encuentran en la caudequina, si es a nivel central, o si es a nivel lateral, pues a nivel de los forámenes, ¿no? Lo más frecuente es que se ejecute esta compresión a nivel de los forámenes por donde está saliendo el nervio raquídeo, ¿ya? Existen hernias de núcleo pulposo cervicales, dorsales y lumbares, pero las más frecuentes son las de origen lumbar, seguidas de las cervicales y más raramente las de la región dorsal. Bien, como les había mencionado, la columna vertebral se degenera a partir de los 20 años, pasando a través de múltiples etapas, ¿ya? Entonces, básicamente describen tres etapas, que son las etapas de disfunción y de inestabilidad. Disfunción e inestabilidad que van a estar relacionadas al origen de las hernias de núcleo pulposo, ¿ya? La tercera etapa no está tan relacionada al origen, aquí ya se ve otro tipo de patología degenerativa de columna, ¿ya? Entonces, básicamente la de disfunción e inestabilidad van a estar relacionadas a la formación de estas hernias de núcleo pulposo. Bien, vemos cómo un núcleo pulposo sano se puede deformar según las posiciones que nosotros adoptemos. Pero cuando nosotros adoptamos ciertas posiciones viciosas o le damos un exceso de esfuerzo a esa columna que no está acostumbrada, pues podemos producir una ruptura brusca de ese anillo fibroso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros adoptamos cierto tipo de posiciones, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, esquemáticamente representando ciertos tipos de posiciones, podemos forzar una ruptura
inminente del anillo fibroso con salida del núcleo pulposo. ¿Ya? Entonces vemos aquí cuáles son las que ejercen más presión, sobre todo las flexiones y extensiones repetidas, ¿ya? Del tórax y el abdomen sobre las extremidades inferiores. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando se hace ciertos tipos de movimiento, ¿ya? Sobre todo estos. Y sobre todo también aquellas personas que por su ocupación tienen que cargar peso y no lo hacen de manera adecuada, ¿no? Flexionan el dorso y el tórax sobre las extremidades, tórax y el abdomen sobre las extremidades inferiores, ejecutando una presión muy intensa sobre la región lumbar, sobre todo donde son con más frecuencia producidas las hernias de núcleo pulposo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, bueno, este paciente está en decúbito con las extremidades un tanto elevadas y son las que menos le provocan presión en los discos intervertebrales. Muy bien. Bien, esto lo vamos a pasar. La clasificación de las hernias de núcleo pulposo va a depender de de varias cosas, ¿no? De la cantidad, por ejemplo, de núcleo pulposo que ha salido de su lugar, si es parcial o si es total o masiva, ¿no? Lo más frecuente es que sea parcial, ¿ya? Casi nunca sale todo el núcleo pulposo hacia el canal raquídeo, hacia el foramen. Generalmente sale una pequeña proporción, pero cuando es masiva, ya hablamos de otro tipo de hernias, que son las hernias extruidas, que esas sí son muy sintomáticas y van a provocar un déficit, incluso pueden provocar déficit motor y sensitivo del paciente. Bien, por su localización también va a depender en qué parte, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen. Vemos aquí el anillo fibroso con el núcleo pulposo y vemos la salida aquí del contenido del núcleo pulposo que está comprimiendo la parte central del canal y la médula espinal. Aquí vemos más bien que es la parte solamente lateral. Y bueno, en este caso lo más infrecuente, la parte bilateral de los dos lados. Y hay otras hernias que son un poquito más difíciles de tratar, en las cuales incluso están más lateral, ¿no? Que ya se vean al foramen exactamente, que son las foraminales. ¿Ya? Entonces, según la localización, también podemos clasificar a las hernias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Estas, las posterolaterales. ¿Ya? Las posterolaterales son las más frecuentes, las que nosotros tratamos. Sin embargo, también se pueden presentar en menor frecuencia los otros casos. Bien, dependiendo de la cantidad, habíamos dicho que podía ser parcial o total, pero aquí también, ¿no? Viene el diagnóstico, sobre todo imagenológico. Cuando vemos muchas veces que nos mandan los pacientes para tratamiento quirúrgico, pero cuando vemos la imagen solamente se trata de una protusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una protusión y una hernia? Entonces, en una protusión se ve deformación del disco intervertebral, pero el anillo fibroso no está roto, ¿ya? Está deformado el disco, pero el anillo fibroso no está roto. Por lo tanto, el núcleo pulposo está contenido. Sin embargo, en una hernia discal ya vemos que el anillo fibroso se ha roto y por eso es que se va a dar toda una cascada inflamatoria que va a dar la sintomatología del paciente. ¿Ya? Entonces no es la protusión, porque muchas veces los pacientes vienen con sus resonancias preocupados porque les han dicho que tiene una protusión, pero la clínica que el paciente no corresponde con lo que se ve en la imagen, ¿no? Entonces no es que se opere la imagen, sino que se opera según lo que el paciente sienta, ¿ya? Y en el caso de que haya la extrusión discal, bueno, que cuando les he dicho que incluso puede salir una gran cantidad o todo el contenido del disco intervertebral, incluso puede romper el ligamento longitudinal posterior, o sea, rompe el anillo fibroso y también rompe el ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Entonces nosotros tenemos eh, en la región cervical 7 huesos, ¿no es cierto? En la dorsal tenemos 12. Entre cada uno de estos tenemos un disco intervertebral, donde es susceptible de formarse una hernia de núcleo pulposo, ¿ya? Entonces aquí vemos esquemáticamente cómo es que en este caso está protuyendo, ¿no es cierto?, el contenido del núcleo pulposo y bueno, probablemente ya terminó de romperse y está apretando aquí la raíz, ¿ya? Está apretando acá el nervio raquídeo. Entonces, muchas veces los pacientes que tienen esta patología vienen con un dolor muy intenso, tanto a nivel lumbar, ¿ya? Como a nivel
del miembro inferior. Ellos describen un nivel, el dolor a nivel lumbar que se irradia a la extremidad inferior por la parte posterior. A eso se llama lumbociática y es característica de las hernias del núcleo pulposo. ¿Ya? Bien, ¿y cómo se explica las características del dolor en una hernia del núcleo pulposo? Principalmente por tres cosas. La primera es por la ruptura del ligamento. El ligamento que circunferencialmente va a contener el núcleo pulposo es el nervio sinovertebral de Luschka, ¿ya? Entonces, el nervio sinovertebral de Luschka es el que va a percibir la ruptura de este ligamento y por lo tanto es el que va a desencadenar el dolor, ¿ya? Va a provenir de la rama de la raíz posterior, del nervio radicular, de cualquiera de los niveles donde se encuentre la ruptura, ¿ya? Entonces, principalmente ese nervio es el que va a desencadenar el dolor. Eso es primero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, doctora? ¿Puede que el paciente venga con dolor sin necesariamente estar comprimida la raíz? Sí. Muchas veces puede que el paciente venga solamente con el dolor y uno hace la resonancia y no se encuentra, pues, en realidad una hernia, ¿no? Pero si nosotros recibimos a un paciente que viene con el dolor y además viene con una lumbalgia, ¿sí? Con una ciática, estamos frente a un paciente que además va a tener una compresión radicular, ¿ya? Dependiendo del nivel también, ahorita vamos a ver un cuadrito en el cual el paciente, según la raíz que esté afectada, va a dar cierto tipo de sintomatología característica en los dermatomas, ¿ya? Entonces, primero, por irritación de este nervio, que es el nervio de Luschka, por ruptura del ligamento vertebral posterior y de anillo fibroso. Segundo, por la compresión radicular. Y tercero, por todas las sustancias proinflamatorias que van a estimular justamente esas fibras de dolor y que finalmente van a producir un cuadro crónico de dolor lumbar por el que el paciente viene. Ya, esto lo vamos a dejar un poquito para la teoría. Bien, cuando nosotros vemos un paciente que viene con un dolor lumbar, ¿sí? El paciente va a venir con una lumbociática, como les he dicho, pero ustedes pueden determinar cuál es el disco que está comprometido. Con mayor frecuencia, los discos que están comprometidos son los de la región lumbar, y les había descrito yo que dentro de la región lumbar tenemos 5 vértebras y el disco más comprometido va a ser el que se encuentra entre la vértebra lumbar L5 y el sacro, ¿ya? Entonces, ese es el más frecuente. Luego le sigue L4, L5 y luego L3, L4. ¿Se pueden formar hernias en otros niveles? Sí, se pueden formar, pero estos son los más frecuentes, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando se produce hernia a este nivel, ¿cuál es la raíz que está comprometida? Generalmente es la raíz que pasa por debajo, que es la primera sacra. El paciente va a venir con un dolor sacroiliaco que se va a la región posterior del muslo, ya de la pierna e incluso que llega hasta el talón. El paciente va a referir que tiene hormigueo o calambre, incluso que llega hasta las pantorrillas e incluso llega a los dedos del pie, ya no solamente al dedo gordo, sino al dedo pequeño. Incluso el paciente, cuando ustedes hagan el examen de motilidad, van a ver que tiene una dificultad para hacer una dorsiflexión, ¿ya? Le va a ser para hacer una flexión plantar y le va a ser muy difícil caminar de puntas. Entonces, siempre nosotros evaluamos la marcha normal, la marcha de puntas, la marcha de talones en un paciente que viene con estos tipos de dolores para ver justamente cuál es la raíz que está comprometido, ¿no? Entonces, le decimos al paciente que camine de puntas. El paciente muchas veces no lo va a poder hacer. Entonces recordemos que para ponerse de punta pues implica todos los músculos de la pantorrilla que están relacionados con la raíz S1, ¿no? Si por el contrario el paciente no puede hacer la dorsiflexión, más bien estaríamos ante una lesión de la raíz L5, ¿ya? También pues si ya es muy grave o muy prolongada la sintomatología que tiene el paciente, que no debemos llegar a esto, ¿ya? El paciente incluso puede venir con déficit motor o incluso con atrofias, pero no se debe llegar a esto,
¿ya? La indicación quirúrgica es evitar que el paciente llegue a un déficit motor, porque cuando el paciente llega a un déficit motor, quiere decir que la compresión es una compresión muy prolongada, muy crónica y muchas veces ya no recuperan esa función. Entonces, ni bien el paciente viene con el dolor, con las parestesias, ya nosotros pedimos una resonancia magnética para poder ver si le podemos ofrecer algún tipo de tratamiento, sea médico o sea quirúrgico, ¿ya? De estas, la raíz L4 y S1 también van a dar una hiporreflexia, si es L4 a nivel del reflejo rotuliano y si es S1 a nivel del reflejo aquiliano. ¿Ya? La raíz L5 no representa ningún tipo de reflejo osteotendinoso. Ya. Esta imagen es bastante esquemática, ¿ya? Vemos acá las vértebras, vemos aquí los discos intervertebrales, ¿sí? Observen ustedes, por ejemplo, acá tenemos este L4 y L5, ¿no? Vemos que el núcleo pulposo que está protuyendo, en donde se ha provocado la hernia, está comprimiendo la raíz. ¿Qué raíz sería esta? La raíz L5. O sea, por eso les decía que compromete la raíz inferior. ¿Ya? Una hernia posterolateral a nivel L4, L5 va a comprimir la raíz. ¿Qué raíz? L5. ¿Por qué? Porque la raíz L4, si ustedes ven anatómicamente, sale antes, sale por encima del disco intervertebral a nivel del foramen de L4. Entonces esa raíz no se va a comprimir, por más que el disco afectado está entre L4 y L5. ¿Ya? Entonces generalmente la raíz afectada es la raíz inferior. ¿Ya? Lo de los dermatomas también ya lo hemos conversado. En relación cuando hay extrusión de las hernias o son hernias muy grandes, pueden incluso provocar trastornos esfinterianos, ¿ya? E incluso si comprometen muchas raíces, como las de la caudequina, no solamente comprometen una raíz, sino dos o tres raíces, eso incluso constituye una emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente ya va a entrar con otros síntomas autonómicos que nosotros tenemos que evitar. Bien. Vienen los pacientes con cierta clínica, hemos recibido estos pacientes que vienen caminando como si tuvieran una claudicación, con la columna totalmente desviada por la contractura de los músculos de la región paravertebral, ¿sí? Se ve acá una escoliosis, ¿no? Forzada justamente por la presencia de una hernia de núcleo pulposo. Y cuando nosotros hacemos el examen físico, tenemos que buscar signos de compresión radicular. Uno de los más conocidos es el signo de la Segue, que consiste que cuando el paciente está en decúbito dorsal, nosotros elevamos una de las extremidades, ¿no? Generalmente empezamos por la extremidad sana. Si el paciente viene con una lumbociática derecha, pues empezaremos a hacer el examen por el miembro inferior izquierdo y después nos dirigiremos a la extremidad que está afectada. El paciente generalmente cuando se le eleva la extremidad a los 30, 45 grados ya está manifestando un dolor en la parte posterior del muslo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acentuando la compresión que pudiese haber en la región lumbar. ¿Ya? Esto sobre todo en hernias de localización L3, L4, L5. En las hernias más superiores generalmente a veces no se va a encontrar. ¿Ya? Otros signos, por ejemplo, tenemos el signo de Bragar, que consiste en flexionar, en hacer una dorsiflexión del pie, y nosotros vamos a elevar también la pierna y vamos a ver cómo podemos desencadenar también dolor en la misma zona. Otras maniobras, ya a nivel femoral, pero ya con el paciente en decúbito ventral. Como les dije, las hernias de la región lumbar son las hernias más frecuentes, sobre todo las de nivel L5, S1, pero también podemos tener lesiones de este tipo a nivel cervical, ¿ya? Y a nivel cervical, como ustedes saben, en la región lumbar a nivel L3, L4, L5 solamente tenemos caudequina, ¿no? Tenemos nervios raquídeos que están progresivamente saliendo a través de sus forámenes. Pero a nivel cervical nosotros no tenemos solamente nervio raquídeo, sino que también tenemos la médula espinal, ¿ya? Entonces muchas veces estas hernias no solamente comprimen los nervios raquídeos, sino que también pueden producir un síndrome
de compresión medular. Los discos más comprometidos a nivel cervical son el C6, entre C6 y C7. ¿Ya? Bien, vamos a tener sintomatología por la alteración de degeneración que se produce en el disco intervertebral, pero también por la compresión del nervio que está pasando por el foramen comprometido. ¿Sí? Al igual que en la columna lumbar, vamos a tener también representación de los dermatomas a nivel del miembro superior, ¿no? Por ejemplo, C5. Hablando de C5, ya estamos hablando acá también de miotomas, ¿ya? Entonces tenemos mielómeros, dermatomas, también tenemos miotomas en relación a los segmentos musculares, ¿no? Por ejemplo, acá nos está hablando de una pérdida de fuerza en el deltoides, ¿sí? Con pérdida sensitiva en el hombro, ya nos estaría hablando de la raíz C5, ¿no? Una pérdida de fuerza en el bíceps con disminución o ausencia de reflejo bicipital y disminución de sensibilidad en el dedo pulgar, ya nos está hablando probablemente del disco intervertebral C6, ¿sí? C5 con el nivel C5 y C6. Recuerden ustedes también, no sé si lo recordarán, cuál es la distribución de la salida de los nervios raquídeos a nivel cervical. Recuerden que a nivel cervical tenemos 8 nervios raquídeos, ¿sí? Y la distribución es diferente de aquellos que se encuentran a nivel dorsal y a nivel lumbar, ¿sí? Recordemos que justamente por tener 8 nervios cervicales, tenemos un nervio que sale por encima de C1, que es C1, y C2 sale por debajo de C1 también, ¿sí? Entonces, esa distribución nos va a permitir también hacer la topografía en relación a cuál dermatoma o miotoma está comprometido para buscar el nivel de lesión o de generación de la hernia de núcleo pulposo a nivel cervical, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la distribución radicular de C7, de C8, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta podría ser, la raíz C7, ¿por dónde sale, no? ¿Por dónde sale la raíz C7, chicos? ¿Entre qué vértebras sale? ¿Tienen una idea? Más o menos lo que les estaba explicando. ¿Por dónde sale la raíz C7? ¿Se acuerdan? Entre C6 y C7. Ya. ¿Y por dónde sale la raíz de 2? Debajo de D1. De 2. Ya. Van a hacer su esquema. ¿Ya? Van a hacer su esquema. A nivel cervical, por ejemplo, nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahí dice C7. Ahí le está diciendo por dónde sale. ¿Sí? Sale entre C6 y C7. Es decir, que la hernia del núcleo pulposo estará generada entre C6 y C7. Entonces, casi a nivel cervical, las raíces van a salir por encima. ¿Sí? Excepto la raíz C8 que va a salir por debajo de C7. ¿Sí? Pero de ahí ya se restituye ya, digamos, la relación, ¿no? Por debajo de D1 sale la raíz de 1, por debajo de D2 sale la raíz de 2, igual al nivel de la región lumbar, ¿ya? Entonces, esa pequeña diferencia de la salida o emergencia de los nervios raquídeos a nivel cervical, tienen que conocerla, ¿ya? Tienen que conocerla porque muchas veces pasa que el paciente viene con una disminución de sensibilidad a nivel del dedo, por decir esta, ¿no? Que hemos descrito acá, a nivel del dedo pulgar, ¿no? Yo le hago la resonancia magnética y encuentro una hernia de núcleo pulposo a nivel de entre C6 y C7. ¿Lo operan o no lo operan? Cuando ustedes vean imágenes, tienen que hacer una correlación, ¿ya? Tanto clínica como imagenológica. ¿Por qué? Porque si ustedes operan ese paciente después va a continuar con las molestias, porque probablemente esa no sea la causa de esa radiculopatía, ¿ya? Y es frecuente, porque a veces tenemos pacientes diabéticos, ¿ya? O que tienen otro tipo de comorbilidad que les genera neuropatías,
que no precisamente la causa sea una hernia de núcleo pulposo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan cuál es la relación en relación a la salida de los nervios raquídeos con los diferentes niveles vertebrales cervicales, ¿ya? Pero ahí ya más o menos les está dando por dónde pueden salir estos nervios. Muy bien. Entonces, cuando hacemos el examen físico, pues siempre tenemos que ver también la sensibilidad, ¿no? Tenemos que ver la distribución de las raíces a nivel de la mano para el primer dedo, que casi siempre lo relacionamos en relación al sexto nervio raquídeo, el segundo, tercer y cuarto dedo con el séptimo y los más pequeños con el nervio raquídeo 8, o C8, cervical 8, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, va a depender pues también dónde se encuentra la hernia. Si es a nivel medial, que puede ocasionar eminentemente solamente un compromiso radicular, ¿no? El paciente viene con un dolor cervical que se irradia hacia la extremidad superior, siguiendo el recorrido del nervio radicular en relación a los miotomas y dermatomas, o de repente puede venir también pues con un síndrome de compresión medular incompleto, ¿no? Que es el síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard. ¿Ya? Entonces aquí no vamos a ahondar mucho en eso, ya nos está ganando el tiempo. Aquí más o menos este cuadrito les va a servir a nivel que, al igual que las hernias que se originan en la región lumbar, pues en la región cervical van a dar también cierto tipo de sintomatología. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las hernias más frecuentes a nivel cervical? ¿En qué espacio? Chicos, ¿están ahí? A nivel C6 y C. C6, C6 y C7. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes que van a encontrar una debilidad a nivel del tríceps y para la extensión de la muñeca. La pérdida sensorial va a estar relacionada al dedo medio, ¿sí? C7 va a estar relacionada específicamente al dedo medio, y cuando ustedes evalúen el reflejo tricipital, pues este puede estar abolido o puede tener hiporreflexia, ¿ya? Entonces, de la misma forma que ustedes evalúan, por ejemplo, C7, pueden evaluar las demás raíces, ¿ya? Que son las más frecuentes. No he visto raíces más arriba, se pueden dar, sí, pero son muy raras, ¿ya? Las más frecuentes son las que estoy presentando en este cuadro. Bien, también se puede dar, además de compresión de la médula espinal, compresión de estructuras vasculares como la arteria vertebral. Eso tampoco no es frecuente, pero se puede presentar, ya provocando una isquemia a nivel del tronco, incluso cerebral, o producción de síntomas vertiginosos, ¿no? Con compromiso de pares craneales bajos, incluso por esa compresión de la arteria vertebral. Muy bien. Dentro de los exámenes, podemos elegir muchos exámenes, pero el examen de elección para hacer el diagnóstico de una hernia de núcleo pulposo es una resonancia magnética nuclear sin contraste, ¿ya? Los demás exámenes son exámenes complementarios que no son tan sensibles ni específicos, ¿ya? Se acostumbra a hacer electromiografía, sin embargo, no nos ayuda mucho. Antes, de repente, cuando no teníamos mucho acceso a la resonancia, pues hacíamos tomografía, ¿no? Pero ahora tenemos la resonancia a disposición, entonces preferimos solicitar una resonancia magnética de la región, obviamente, que ustedes están sospechando, sea cervical, sea lumbar o más raramente dorsal, sin contraste, ¿ya? Bueno, vamos a encontrar aquí algunos hallazgos indirectos. A veces les pedimos radiografías en estos pacientes como un estudio de primera intención, sin embargo, no ayudan mucho, ¿ya? En este caso podemos ver acá una columna cervical, ¿sí? Que tiene una rectificación de la lordosis cervical. Nosotros aquí normalmente debemos tener una lordosis cervical, sin embargo, acá vemos una columna recta prácticamente, justamente por contractura de los músculos de esa región. Y además vemos una disminución en los espacios en la altura de los espacios intervertebrales donde se encuentran justamente estos discos, ¿no? Bien, ya cuando se le hace una resonancia se puede ver acá una imagen hipointensa que está haciendo un efecto de masa en la parte posterior que está comprimiendo incluso la médula espinal. También hacíamos mielografías, ya se colocaba un contraste
a través de una punción en la columna lumbar y se inyectaba esta sustancia para que dibuje justamente el perfil de la emergencia tanto de los nervios raquídeos y de la parte posterior de los núcleos pulposos, ¿no? Entonces se podía ver ahí acodamientos o pinzamientos que nos hacían sospechar indirectamente de una protusión o de una herniación que esté comprimiendo el nervio raquídeo y sea origen pues de su lesión, ¿no? Pero ya no lo acostumbramos a hacer, ya, salvo en pacientes que pueda estar contraindicado, pero hacemos una resonancia sin contraste, no tiene mayor contraindicación, ya, salvo que tenga pues algún implante metálico, ¿no? Que impida que entre a un resonador. Hacíamos tomografía también. En algunos centros donde no se tiene resonancia todavía se puede hacer, pero como les vuelvo a mencionar, el estudio de elección es una resonancia magnética nuclear sin contraste, ¿ya? Entonces son imágenes de resonancia en la cual podemos ver diferentes grados de degeneración del disco intervertebral con salida del núcleo pulposo hacia el canal medular. Acá justamente está describiendo una lesión a nivel de la raíz L5 que se puede ver mejor en el corte sagital en el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Vemos acá L5, acá vemos el sacro y ahí estamos viendo la lesión más frecuente que yo les he dicho de este tipo en ese nivel, L5. S1 es una hernia póstero-lateral que está comprimiendo la raíz justamente inferior, ¿no? Sí les había dicho que si es L5, ¿qué raíz compromete? S1, ¿no? Por eso acá les representa así. Si es una hernia a nivel de L4, ¿qué raíz compromete? L5. L5. L5, ya, muy bien. Parece que están atentos, chicos. Ya. El tratamiento médico. Antes tendíamos a operar todas las hernias, ¿ya? Sin embargo, siempre quedan con un dolor secuelar. Una columna operada nunca va a ser igual que una columna que no lo está. Por lo tanto, siempre nosotros intentamos un tratamiento médico. Cuando los pacientes vienen con un cuadro de lumbociática, ya sea agudo o crónico, les mandamos reposo, ya por una semana generalmente, y a esto agregamos analgésicos, antiinflamatorios e incluso corticoides, por toda esa cascada inflamatoria que les habíamos mencionado, ¿no? Muchas veces solamente con el tratamiento médico el paciente mejora su sintomatología y no llega a una cirugía. Bien. El tratamiento quirúrgico. Para nosotros es un tratamiento secundario, ¿ya? Ya cuando el paciente no ha logrado mejorar con un tratamiento médico, recién optamos por proponerle un tratamiento quirúrgico, salvo que el paciente pues tenga en forma aguda una pérdida de la motilidad, ¿no? En ese caso, sí es urgente o compromiso esfinteriano. En esos casos, sí es urgente hacer una cirugía rápida y no le vamos a dar opción al paciente a que haga un tratamiento pues, médico prolongado, ¿no? Porque el tratamiento médico, además de ser sintomático y que incluye reposo de una semana o dos, después incluye una terapia física prolongada que puede incluso llegar hasta medio año, ¿no? Pero eso es en pacientes pues, que todavía no tienen pérdida de la función motora, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en diferenciar esos tipos de paciente. Bien, entonces ya pasaron la etapa de tratamiento médico, el tratamiento médico no los ayuda o los ayuda parcialmente y el paciente ya viene a nosotros con disminución de sensibilidad, ¿no? Hacemos la evaluación de los reflejos, probablemente ya tiene hiporreflexia, vemos la imagen y ya tenemos ya nosotros que pensar en un tratamiento quirúrgico. Como acá no debí omitir esto, ya no debemos llegar a que el paciente disminuya la fuerza muscular. Si ya tenemos un paciente que sabemos que tiene una hernia y que todavía tiene preservadas sus funciones y que no está mejorando con el tratamiento médico, es mejor ya proponerle un tratamiento quirúrgico. No esperemos a que pierda función. Como vuelvo a repetir, las fibras motoras, hemos dicho que son las más resistentes por la envoltura de mielina abundante que tienen. Por lo tanto, si ya está con un déficit motor, quiere decir que esa compresión es una compresión grave, ¿ya? Entonces probablemente el paciente pueda que ya no vuelva a recuperar
la fuerza y no camine adecuadamente, ¿no? Ya, ¿cuándo es urgente? Les dije, cuando hay un síndrome de Caudequina, ¿no? Donde ya hay alteración esfinteriana con compromiso sensitivo en esa zona. Y bueno, si el paciente llega a nosotros con un déficit motor evidente, bueno, igual lo vamos a operar, ¿no? El resultado no va a ser el mismo que, no lo que si no tuviera el déficit motor, pero igual, en el grado que tenga, lo tenemos que operar. Ya. ¿Qué es lo que se hace con el paciente? Se hace una incisión, dependiendo, ¿no? Si es cervical o si es lumbar. Si es cervical, generalmente hacemos un abordaje anterior cervical a través del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, separamos y llegamos a la región prevertebral, separando el paquete vasculonervioso carotidio hasta llegar al núcleo que está implicado, ¿no? Retiramos el núcleo pulposo y hacemos pues una fijación ahí en ese lugar. ¿Ya? Reemplazamos por el disco intervertebral y colocamos una placa con unos tornillos para reemplazar esa zona. Obviamente tenemos que hacer una limpieza, porque no solamente es el disco intervertebral el que tenemos que retirar a veces hay hueso que como parte del proceso inflamatorio y de degeneración también forma parte de la compresión de la médula o del nervio. Entonces también tenemos que retirar osteofitos si es que están presentes, además de la hernia del núcleo pulposo. Pero esos hallazgos ya nos da la resonancia y ya es un poquito más de especialidad. Si la lesión es a nivel lumbar, hacemos una incisión mediana en la parte posterior, en la región lumbar, que puede ser de 3 a 4 centímetros, y con un microscopio llegamos hacia la lámina o la lámina posterior, si es a nivel L4, a nivel L5 e incluso el sacro, para poder retirar ese núcleo pulposo que está comprimiendo la raíz. Ya hacemos una pequeña laminectomía y con ayuda del microscopio separamos la raíz que está comprimida y logramos retirar el núcleo pulposo que ha salido de su lugar. Generalmente sí, son cirugías que cada vez son menos invasivas, ¿ya? Porque incluso ahora último ya no se está tendiendo a usar el microscopio, sino más bien un endoscopio, pero requiere un equipamiento costoso, ¿no? Entonces eso muchas veces hace que las cirugías aumenten el costo y no todos los pacientes tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, el tratamiento es una laminectomía con exéresis de la hernia, ya sea bajo microscopía o sin microscopio, con ayuda de lupas, para restablecer justamente la función de ese nervio que se encuentra comprimido. Muy bien, chicos, hasta aquí yo creo que es el resumen de lo que ustedes tienen que saber. Existen otras técnicas, ya de repente han escuchado el uso de ozono, ya, o de repente de risotomías, pero todavía no está comprobado el resultado que puedan tener y por lo tanto nosotros todavía optamos por el tratamiento clásico. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí es lo que tenía que revisar para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda, nos hemos extendido un poco. Creo que teníamos 1h30 para hacer la clase, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta o comentario o duda en relación a lo que se ha presentado? Doctora, Yo yo sé tengo una que pequeña duda. estos temas pueden ser de repente un poquito nuevos para ustedes, ¿no? Porque ya son más temas de especialidad. Sin embargo, es importante que ustedes los conozcan porque los van a encontrar en la vida diaria y muchas veces por falta de conocimiento se llega a hacer diagnósticos cerrados, incluso invasivos, que no son adecuados para los pacientes. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que ustedes siempre hagan una buena valoración neurológica. Por más que nosotros ya tenemos ya estudios imagenológicos, primero siempre su semiología. Si ustedes conocen la semiología del paciente adecuada y esas vías que les he mencionado, que son 2 o 3 vías que tienen que conocer básicamente, ustedes van a poder hacer un mejor diagnóstico y referir de una mejor manera a los pacientes. Bien, quería hacer una pregunta, me parece, a unos compañeros. Adelante, por favor. Sí, doctora, yo. A ver. Como nos comentó usted que en el caso de las hernias era más frecuente en la sexta década de vida, después de esta, ¿el tratamiento quirúrgico es indicado o hay un límite de edad? Ya. Es menos frecuente en edades ya más avanzadas, ¿no? Porque en edades más avanzadas ya no solamente nosotros vamos a encontrar hernias, vamos a encontrar
proceso degenerativo de los ligamentos que se encuentran alrededor, ¿ya? Todos los ligamentos, el ligamento amarillo que se encuentra en el canal raquídeo se encuentra engrosado. Los huesos empiezan a hipertrofiarse, las articulaciones interfacetarias empiezan a hipertrofiarse. Entonces, no solamente se comprime la raíz por el disco pulposo que pueda estar herniado o degenerado, sino también por todo el complejo óseo y ligamentario que se encuentra alrededor. ¿Ya? En realidad no hay un límite de edad, nosotros podemos operar, pero hay que ver también si lo que vamos a hacer le va a ayudar al paciente, ¿no? En pacientes que ya tienen ya edades avanzadas, generalmente no tienen hernia en un nivel, tienen en dos, en tres niveles, no tienen en un solo lado, tienen en dos, en tres, en el lado derecho, en el lado izquierdo. Entonces, a eso ya se llama un canal estrecho lumbar y eso ya tiene otro tipo de cirugía. No hay un límite en realidad, pero va a depender, ¿no?, de lo que le podamos ofrecer a los pacientes. Muchas veces los pacientes que ya tienen avanzada tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio, digamos, un balance entre lo que tienen y si nosotros lo que le vamos a hacer le va a ayudar o no le va a ayudar. Pero en realidad no hay un límite de edad, ¿no? Si el paciente viene con 70 o 80 años y tiene solamente la hernia, se puede operar, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, creo que no hay Doctora, preguntas. A ver, dime. disculpe, sí, doctora, de una duda. Y en los casos de las espondilolistesis, por ejemplo, las anteriores, también pueden ocasionar, o sea, similar el cuadro, ¿no? De una compresión, nivel de L4, L5. Ya. Una espondilolistesis también puede ser un proceso traumático o puede ser un proceso degenerativo, ¿no es cierto? Sí entiendes el término de espondilolistesis, ¿verdad? ¿Los demás le Sí, entienden? sí, doctor. No sé si tus compañeros le entienden. A ver, levanten la mano los que entienden y los que no. Los que entienden, a ver, levanten la manito. Ya. Uno. Bueno, el que ha hecho la pregunta. ¿Alguien más? Ya, entonces, más o menos para poner en contexto a todos los compañeros, ¿ya? Una espondilolistesis es un desplazamiento de una vértebra, ¿ya? Sobre su eje, ya sea la parte anterior o la parte posterior, ¿sí? ¿Por qué? Por una fractura a nivel interfacetario, ¿ya? Entonces, por un traumatismo o una degeneración, se puede dar esa fractura a ese nivel y la vértebra, en lugar de mantener un mismo eje, ¿no?, alineado, va a desplazarse. ¿Ya? Hay varios grados, hay 4 grados de espondilolistesis. Obviamente, si se desplaza una vértebra hacia adelante o hacia atrás sobre la otra, va a reducir el canal raquídeo, ¿no? Y va a depender de dónde sea la listesis, ¿no? Si es a nivel cervical, dorsal o lumbar, la sintomatología que va a provocar, ¿ya? Si es a nivel cervical, dorsal o lumbar alto, pues probablemente va a provocar un síndrome de compresión medular. Si es a nivel bajo lumbar, probablemente solamente va a provocar un síndrome radicular, ¿ya? Entonces tienen ustedes que leer cuál es la diferencia entre un síndrome de compresión medular y un síndrome de compresión radicular. El síndrome de compresión medular generalmente está dado por un déficit motor, un déficit sensitivo y un déficit neurovegetativo. El síndrome y sigue un nivel, ¿no? Un nivel simétrico generalmente, ¿ya? En cambio, un síndrome radicular generalmente puede ser ipsilateral de un lado u otro, derecho o izquierdo, no como el medular que probablemente comprometa ambos lados, ¿ya? Y además va a seguir un trayecto radicular, ¿no? Ya sea en relación al dermatoma o al miotoma, ¿sí? Específicamente de un segmento, ¿ya? No es y es asimétrico generalmente, ¿ya? Cuando es radicular. Entonces hay que aprender a diferenciar esas cositas, ¿ya? Un síndrome de compresión medular, un síndrome radicular, y dependiendo de la espondilolistesis en relación a tu pregunta, pues va a depender de dónde esté la listesis, ¿ya? ¿Tú te refieres a una espondilolistesis a qué nivel? Doctora, yo había leído que era, o sea, o como que podría asimilar justo lo que estamos hablando de L4, L5. Ah, ya. Si es a nivel lumbar, ya. Si es a Ujú. nivel lumbar, puede dar un síndrome radicular, ¿ya?
y generalmente no toma solamente un nervio, ¿no? Como una hernia de núcleo pulposo, generalmente toma más nervios, ¿ya? Pueden ser incluso de los dos lados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, muy bien, chicos. Entonces, concluimos la clase. ¿Cuándo es su examen? Porque tengo que enviar las preguntas al doctor Salcedo. El 25, doctora. El 25. Uy, ya no falta mucho. Hoy día es 19. Ya. Listo. Entonces, para hacer las preguntas y mandar. Las preguntas, por si acaso, son cosas aplicativas. Ya no son cosas rebuscadas. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta la próxima. Cuídense, que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. Hasta doctora, luego. gracias. Chao, chicos, chao. Disculpen por la densidad del tema, pero hay que repasarlo. En este caso creo que sí le puedo alcanzar las diapositivas a sus compañeras.